Buenos días a todos. Primeramente, disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido y muchas gracias a los que quedáis, porque hemos tenido que cambiar de link y todo, así que primeramente, lo dicho, disculpas y gracias por estar aquí hoy. Parece que no solamente con Wachiti, también con la situación actual empezamos a ver la luz al final del túnel. Y para hablar de esta nueva normalidad tenemos hoy aquí a Xavier Lesovage. Xavier tiene más de 20 años de experiencia en resolver retos de marketing, ventas e innovación en mercados B2C y es experto en sectores de gran consumo y en farmacéutico. En 2019 fundó Conociam Consulting y hoy nos hablará de innovación y cómo esta innovación es clave para salir exitosos de la situación en la que nos encontramos. Recordad que podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat que tenéis habilitados. Y nada, sin más, Xavier, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros. La idea en la próxima hora es compartir algunas, no diré soluciones, porque soluciones a la situación actual es complejo, pero sí al menos algunas pistas de por dónde pueden ir las soluciones y por dónde algunas empresas, de forma más o menos exitosa, están trabajando vías para afrontar lo que venimos denominando esta nueva normalidad. Para ello he preparado una pequeña presentación. La idea es que esto dure más o menos media hora. Me sabe mal porque vamos un poco justo, estaba previsto hasta las 11. Intentaré dar el contenido hasta las 11 y si luego alguien se puede quedar en lo que sería la sesión de preguntas, pues encantado de responder todas las dudas que surjan y que tengáis. Entonces, si os parece, voy a cargar una pequeña presentación que nos va a servir de guía a lo largo de esta reunión. Entiendo que en este momento estáis viendo todos lo que sería la presentación o la primera página de una presentación de PowerPoint que dice la innovación y la transformación empresarial en el post-COVID-19. De lo que vamos a hablar hoy es básicamente de tendencias, qué está pasando, cómo estamos reaccionando. No vamos a hacer pronósticos de futuro. Digamos, el ámbito en el cual me muevo no es la futurología ni hacer pronósticos, sino más bien ayudar un poco a reaccionar en situaciones complejas, ¿no? En situaciones de alta incertidumbre, en situaciones que podríamos denominar VUCA, ¿no? En situaciones de alta variabilidad, donde las tendencias cambian rápidamente, donde algunas tendencias se consolidan, donde no sabemos cuánto tiempo van a durar determinados hechos, ¿no? Y veremos cómo, en parte, o sea, no solo, pero en parte la innovación y la transformación empresarial son parte de la respuesta que hay que dar a esta situación, ¿no? Y de hecho son una parte cada vez más importante que las organizaciones se dan cuenta de que llevamos años hablando de innovación y de transformación, pero la realidad, esta nueva realidad, esta crisis del COVID-19, pues nos ha obligado un poco a subir a primera línea, ¿no? Y a ser capaces de innovar y de transformar las organizaciones de forma mucho más rápida y mucho más relevante de lo que lo habíamos hecho hasta ahora. Simplemente para ponerlo en contexto, esto empezó en el lejano oriente, antes de Navidad, llegó a España a principios de año. Empezamos a detectar algunos casos. Primero nos pensábamos que esto era puntual, que lo podríamos controlar. Pensábamos también inicialmente, probablemente muchos de nosotros, que esto iba a ser corto. Incluso se nos pasaron mensajes de que esto iba a ser un tiempo corto, de que no iba a ser propiamente una crisis, de que sí iba a ser una V, de que íbamos a bajar mucho pero luego recuperarnos. Bueno, pasa el tiempo, luego esto lo declaran pandemia y realmente es algo que nos afecta a todos y afecta a todos los países, incluso en Europa, que probablemente muchos de nosotros, por muchos motivos e incluso prejuicios, lo veíamos como algo lejano, que no llegaría a Europa, donde tenemos un modelo sanitario muy desarrollado y donde tenemos mucha más capacidad
tecnológica y social quizás que otros países no iba a llegar. La realidad es que ha llegado a todo el mundo. En cualquier caso, todo el mundo, vamos a decir, occidental y en general todo el mundo está afectado por esta pandemia. Oficialmente ya es una crisis. Ya estamos debatiendo si esto será una V, una U, una L, una W, y ahí tenemos todo el abecedario. E incluso empezamos a ver mensajes de si esto va a cambiar el mundo y a partir de ahí surgirá un nuevo mundo, ¿no? Yo esta tercera parte la dejo un poco en el aire, no es el objetivo de hoy. Lo que sí creo que es importante, y es lo que intento recoger en el recorte del Confidencial que veis abajo a la derecha, es que posiblemente habrá un mundo relativamente nuevo después de esto, pero lo que realmente va a pasar no es que cambie el mundo, es que se van a acelerar tendencias que ya se estaban desarrollando, ¿eh? Y eso es un poco lo que me gustaría explicaros a continuación con las próximas transparencias y los próximos ejemplos. Cogemos un gráfico que publicó una consultora, tenéis las referencias nuevamente abajo, en este caso es Deloitte. Es un gráfico que se hizo viral, salió en la prensa, circuló de forma informal por las redes y básicamente daba una primera visión de cuál podía ser la evolución un poco, ¿no?, de esta crisis o del COVID, ¿no? Y hablaba de un primer momento de impacto, luego estabilización y luego recuperación, ¿no? Esto estamos viendo que está siguiendo más o menos esta pauta, quizás con unos timings diferentes. Indudablemente primero hubo una crisis. Yo no voy a hablar de la crisis porque entendemos que el pico de la crisis ha pasado y que ahora lo que nos encontramos es una situación de nueva normalidad. Y es donde me gustaría centrarme, ¿no? Porque esta nueva normalidad no va a durar semanas, probablemente va a durar meses, probablemente va a durar bastantes meses y probablemente puede llegar a durar más de un año y en algunos elementos que luego veremos puede condicionar nuestra vida cotidiana y la manera que tenemos de llegar al mercado y los productos que vendemos de una forma relevante, ¿no? Y probablemente cuando encontremos una vacuna, que los expertos dicen que esto en el mejor de los casos será más o menos hacia marzo o primavera del año que viene, pues con suerte podremos volver a una normalidad aún más normal o más parecida a la que conocíamos antes, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación es centrarse en la parte central, es decir, esta nueva normalidad que hoy vivimos, qué retos tiene y cuáles son los ámbitos que están algunas empresas tratando, que están implantando estrategias que tienen cierto éxito para afrontarla de forma positiva y, dentro de lo posible, obtener creación de valor, que al final se trata de esto, ¿no? Lo cierto es que estamos viviendo una situación convulsa y estamos viviendo una situación en la que la gestión del cambio, la transformación, los nuevos conceptos, los conceptos híbridos, el mezclar una lavandería con un coffee corner, bueno, cada vez estamos viendo un poco transformación en diferentes conceptos y además un cambio muy rápido, ¿no? Y reaccionar ahí en una situación un poco de disrupción es complejo, ¿no? Pero lo cierto es que no es nuevo. No es nuevo. La disrupción ha pasado con muchas crisis. Pasó en parte con el 2008, viene pasando desde el 2000 con el tema digital, ha pasado anteriormente con otras crisis, ¿no? Y como primera reflexión, simplemente un par de casos no muy conocidos, pero que yo creo que son interesantes, ¿no? Todo el mundo habla del caso Kodak, ¿no? Kodak tenía todos los elementos para salir adelante de la transformación digital, al final se acabó hundiendo. Nadie habla de Fuji. Y en cambio Fuji era el segundo player mundial. Le pasó lo mismo que a Kodak. En el 2004 dijo más o menos adiós a su negocio tradicional. Pero Fuji supo reinventarse. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo apalancándose en capacidades propias. Básicamente Fuji tenía dos grandes ámbitos de capacidad. Todo lo que tenía que ver con el diagnóstico por imagen y diagnóstico in vitro de laboratorio, y desarrolló una nueva línea que le está funcionando muy bien. Y por otro lado aplicó todo el conocimiento que tenía sobre colágenos, oxidación y demás en la creación de una marca de cosmética que no es conocida en Europa, que se llama Astalif, pero que es exitosa en Asia. Y hoy Fuji sigue siendo una empresa exitosa, cotiza en bolsa, funciona bien. ¿Qué hicieron? Entender cuáles eran sus capacidades y cómo aplicarlas al nuevo contexto. Entonces, un poco yo creo el mensaje central que veremos a lo largo de la presentación. A veces alguien me dice, bueno, pero esto, claro, las grandes empresas
Lo tienen fácil porque tienen recursos, tienen dinero, tienen equipos, tienen profesionales, etcétera, etcétera. La realidad es que no es solo un tema de grandes empresas. La realidad es que hay un montón de pequeñas empresas o medianas empresas que saben adaptarse, ¿no? Y pongo el ejemplo de Cordas, no voy a entrar. SACID Cordas es una empresa que fabricaba cordeles. Cordeles es un mercado que vino abajo, una competencia muy fuerte en términos de precio de proveedores extranjeros, pero tenía una tecnología muy buena en términos de tejer. ¿Y qué hizo? Pues aplicó esa tecnología de tejer a otro mercado, en este caso el de cuerdas de escalada, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Y hoy es uno de los líderes a nivel europeo para este nicho de mercado, ¿no? Entonces, este concepto de en qué soy bueno, en qué otro mercado lo puedo aplicar, me parece que es un tema importante para la crisis que estamos viviendo. De forma más concreta, hablando con clientes y con empresas, estamos viendo claramente 4 ámbitos en los cuales las empresas están trabajando para dar respuesta o para intentar dar respuesta y generar valor frente a la nueva situación, a la nueva normalidad creada por el COVID. Por un lado, dar respuesta a las necesidades del cliente. Las necesidades del cliente están cambiando y en ciertos segmentos y en ciertos ámbitos muy rápidamente. Han cambiado en semanas. Y lo que ahora es una necesidad imperiosa para el sector del retail en términos de higiene y purificación, hace 6 meses nadie le prestaba atención. En segundo lugar, estamos viendo cómo los clientes están buscando nuevas formas y nuevos canales, especialmente digitales, para mantener la relación comercial y para entregar el servicio o el producto. El e-commerce venía siendo una tendencia, pero se está acelerando de forma claramente masiva y de forma muy contundente. Y veremos ejemplos. Por otro lado, estamos viendo cómo la mayoría de empresas se están viendo afectadas en su cadena de suministro y están repensando lo que sería su cadena logística, ¿no? Están repensando dónde hacer su sourcing, cuál es el perfil de proveedores, cómo pueden mejorar en la cadena logística y asegurar o intentar minimizar el impacto que puede haber tenido hasta ahora, ¿no? Y luego hay un cuarto ámbito que yo creo que es el más transversal, el que estamos viviendo todos de una forma general, que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo. El teletrabajo se ha, en la mayoría de los casos, impuesto de forma muy dominante y absolutamente todo el mundo está, o muchas empresas, todas las que pueden, están teletrabajando. Y eso tiene ventajas y también estamos viendo que presenta una serie de retos. Lo que os propongo ahora es entrar en cada uno de estos ámbitos y ver algunos ejemplos que nos parecen ilustrativos de cómo dar respuestas en cada uno de estos 4 ámbitos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería el ámbito del cliente, las nuevas necesidades del cliente. Aquí estamos viendo cosas interesantes, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver a vuestra izquierda con el mercado de la purificación y la ambientación, especialmente la purificación del aire. Para que tengáis un dato, en Asia la venta de purificadores de aire se ha multiplicado por 10 después de la crisis. Y ya sé que hay debates sobre si esto es efectivo o no. Yo no voy a entrar en la efectividad del tema, depende del purificador y de la tecnología. Pero lo cierto es que las ventas se han multiplicado de forma exponencial. Y lo cierto es que estamos viendo empresas innovando y aportando nuevas tecnologías en este ámbito, tanto para el hogar como para los negocios, ¿no? Claramente, a la derecha podéis pensar en un dentista, podéis pensar en una peluquería, podéis pensar en cualquier tipo de tienda, una tienda de ropa. Hoy hemos visto recientemente en los medios de comunicación tiendas y negocios explicar que uno de los grandes problemas que tienen es garantizar la higiene en la relación con sus clientes, ¿no? Y a día de hoy, aunque hay soluciones, es un tema que no está 100% resuelto. Y creo que es un ámbito donde vamos a ver grandes innovaciones y grandes desarrollos. Y en cualquier caso, es una oportunidad de mercado clarísima. Tanto es así que estamos viendo cómo algunas empresas ya reaccionan y han presentado soluciones concretas. Os he puesto simplemente 2 ejemplos, pero hay muchos más, ¿eh? A la izquierda tenéis el caso de una empresa tecnológica, una empresa española que ha creado todo un sistema que integra en una plataforma temas de medición de temperatura, temas de dar cita previa en las tiendas, control de accesos, medición con mapas de calor de la densidad en la tienda,
avisos a los clientes, seguimiento de empleados. Es decir, se está desarrollando todo un conjunto de soluciones para la gestión de la seguridad alrededor del COVID muy importante, ¿no? Y a la derecha estamos viendo otro caso parecido, pero no exactamente igual. En este caso son empresas, normalmente del ámbito del control de accesos, de diferentes tipos. Puede ser industrial, puede ser para tiendas, donde se están integrando sistemas, en cualquier caso, sin contacto físico, contactless, en los cuales se integra medición de temperatura con apertura de determinados accesos, ¿no? Y esto estamos viendo que son soluciones que cada vez las empresas las están demandando más. Tenéis que pensar que, por ejemplo, este tipo de tecnologías en China, que por varios motivos están ligeramente más adelantados que nosotros, pues están incluso integrando en el sistema de transporte público y en algunas compañías de taxis privados. Es decir, cuando uno sube a un taxi, hay una serie de validaciones realizadas mediante control de temperatura y otros elementos que garantizan que el pasajero cumple determinadas condiciones. Y probablemente, si queremos liberar el mercado del turismo y de los viajes, como está hablando la Comisión Europea, vamos a ver evoluciones muy importantes en este ámbito. Hay muchísimos más ejemplos, pero no me voy a extender, simplemente pretendemos dar una pincelada ilustrativa. En cualquier caso, en el ámbito del cliente, lo importante, lógicamente, es entender la necesidad del cliente. Las necesidades son diversas. No es lo mismo un hogar que el retail, no es lo mismo el mercado de la aviación que el e-commerce. Por tanto, las necesidades son diversas. Y hay que entender bien el cliente, hay que segmentarlo, hay que tener lo que llamamos una aproximación centrada en el cliente, lo que llamamos customer centricity. El entender bien esas necesidades nos permitirá luego articular soluciones que están basadas realmente en necesidades de cliente y que tienen mayor éxito al llegar al mercado. Avanzando a un segundo ámbito, lo que estamos viendo también es una evolución muy fuerte en todo lo que tiene que ver con potenciar las formas de comunicación y de canales para llegar al cliente. Obviamente ha habido un cierre masivo y forzado de lo que sería los negocios a pie de calle, las tiendas, el retail, de peluquerías a casi cualquier tipo de negocio, excepto lo que sería supermercados, farmacias y algunos más. Y hemos visto cómo eso ha generado el desarrollo de otras fórmulas para seguir llegando al cliente, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que hay varias estadísticas que claramente muestran un incremento de lo que sería la entrega de la comida a domicilio, ¿no? Ha tenido en las primeras semanas del confinamiento un incremento cercano al 30%, ¿no? Bien enfocado, esto es una oportunidad. Si comparativamente con hace unos meses es una pequeña oportunidad, pero es una oportunidad para el negocio de la restauración. Lógicamente esto exige adaptarse y exige generar alianzas, trabajar con plataformas, buscar soluciones tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no solamente pasa en el negocio de la restauración. Por ejemplo, la gente de Black Market ha visto crecer su negocio de forma relevante. Black Market es una plataforma que pone en contacto clientes que tienen alguna necesidad de reparación o de ayuda en su hardware o en su software. Normalmente son móviles o ordenadores con talleres de reparación. Es una forma de supervivencia para esos talleres, porque lo importante es no perder la relación con el cliente. Lo importante es no perder la relación con el cliente. Estamos viendo, por ejemplo, también cómo marcas de cosmética de lujo trabajan con centros de cosmética y buscan alianzas para, a través de la base de datos del centro de cosmética, seguir llegando de alguna forma, ni que sea a través de un WhatsApp o de alguna plataforma, al cliente final. En cualquier caso, el desarrollo del e-commerce está siendo muy fuerte y se consolidará. Tenéis que pensar que mucha gente que tenía prejuicios para utilizar el e-commerce, actualmente esos prejuicios han desaparecido y ha visto que es fácil, ha visto que funciona, ha visto que se lo entregan bien. Se calcula que en estas semanas que llevamos de crisis del COVID, aproximadamente se ha
el e-commerce ha sido capaz de atraer a un 20% de nuevos usuarios. Y estamos hablando de pocas semanas. Claro, en la medida que seamos capaces de atraer esos nuevos usuarios al e-commerce y en gran medida de fidelizarlos con todos los miedos que siguen existiendo para lo que es una interacción física o el ir a una tienda real, pues la oportunidad, yo creo que entenderemos todos que es grande. Otros sectores, como por ejemplo el sector de la cultura, se están viendo claramente afectados, ¿no? Yo creo que ha salido en varios medios de comunicación. Obviamente es uno de los sectores más impactados, pero también ahí encontramos soluciones, o encontramos propuestas interesantes. A la izquierda de vuestra pantalla, no sé si conocéis un grupo que se llama Stay Homas. Esto hay una pequeña historia interesante detrás. Básicamente 3 músicos que viven en un ático de Barcelona se encuentran confinados y deciden crear temas musicales alrededor del confinamiento y de grabarlos cada día. Al principio era cada día, luego ha sido cada semana, grabar su tema, grabarlo de forma, podríamos decir, artesanal, con una cámara, con un móvil, y subirlo a la red. Y en 2 semanas tenían 200.000 seguidores y en un mes casi 400.000. Y se han hecho famosos, se han hecho súper virales, están llegando a acuerdos con un montón de otros actores, de otros cantantes, y tal es el caso del éxito que Michael Bublé, no sé si lo habéis visto, hace menos de 2 semanas adaptó una de sus canciones y la ha publicado en redes y ha sido un éxito, ¿no? No solo el mundo de la música, también el mundo del teatro. El Soho Theatre en Londres ha lanzado y está potenciando un canal de pago para que puedas ver las obras más destacadas de las últimas temporadas y te las puedas descargar, ¿no? Y luego estamos viendo ofertas segmentadas para targets. Aquí he puesto un ejemplo para niños, ¿no? Damis Gelabert, que es un éxito aquí en Cataluña. Ya lo era antes, es decir, no nació con la crisis. Pero lo que sí es cierto es que la crisis ha acelerado el éxito y el uso de este tipo de soluciones. Por tanto, aquí estamos viendo como también el utilizar de forma proactiva el canal online, tanto para la comunicación como para la entrega de valor al cliente, es una de las vías más claras de soluciones delante de una situación como es la nueva normalidad o la crisis del COVID. Este es un tema que no es nuevo, es decir, el e-commerce no ha nacido con esta crisis, pero claramente es una de las tendencias que se va a consolidar. Estaremos mucho más acostumbrados, gracias a la crisis, a utilizar los canales online para comunicarnos, para que los clientes se comuniquen con las marcas, para solicitar servicios, y los frenos que una parte importante de la población, incluso población mayor, podía tener hace un tiempo, probablemente desaparecerán y el crecimiento del comercio online será muy relevante. De hecho, hay teorías que dicen que cada crisis que ha habido ha traído cambios en el modelo de retail y es probable que esta crisis, si trae algún cambio, es una evolución aún más contundente hacia un modelo de e-commerce. Si avanzamos, el tercer bloque que os queríamos presentar y comentar tiene que ver con lo que es repensar la cadena de suministro y la cadena logística. Claramente, yo creo que todas las empresas que tienen algún producto físico se han visto impactadas en diferentes sectores, automoción, industria, textil. Recientemente, Fortune, esto es de febrero, si no recuerdo mal, decía que el 94% de las empresas que ellos siguen en su índice 1000 se han visto afectados de alguna forma por lo que sería el supply, han tenido problemas de suministro y escasez, ¿no? ¿Cómo lo están gestionando esto las empresas? Pues básicamente estamos viendo 3 ámbitos, ¿no? Por un lado, mucha flexibilidad en la respuesta a los cambios de la demanda. Hay casos interesantes en Asia de fabricantes, por ejemplo, de alimentación, que han buscado estar muy cerca de sus tiendas, de sus clientes, de sus distribuidores en este caso, y entender de forma personal y remota, con herramientas tecnológicas y plataformas, cuáles eran sus perspectivas y sus intenciones de reapertura una vez pasado la crisis del COVID, han adaptado su suministro y su fabricación y han tenido una ventaja temporal respecto a los competidores que no lo han hecho y han sido más lentos en la reacción. Y hay el caso de algunos fabricantes, especialmente en el ámbito de Hong Kong y en algunas otras grandes ciudades,
que han sido capaces de entender y de estar muy cerca del cliente y de adaptar claramente su respuesta logística a las necesidades del cliente, empezando a fabricar y a producir y a generar stock cuando veían claramente que sus clientes iban a abrir, ¿no? Y ese hecho de estar cerca del cliente les ha permitido adaptar su modelo logístico y adaptar su fabricación claramente al contexto de la demanda. El segundo ámbito, muy claramente, y yo creo que todo el mundo está en esto más o menos, es diversificar proveedores, ¿no? Segmentarlos en función del tipo de producto y de la exigencia del cliente final, y probablemente estamos viendo una evolución de un modelo basado en la globalización, en centralizar en pocos proveedores, en bajar costes, a un modelo un poco más, digamos, segmentado a nivel de proveedores, con diferentes tipologías de proveedores, con diferentes ámbitos geográficos de proveedores, con proveedores especializados en diferentes tipos de productos, productos más commodity, productos más de valor añadido, productos más regulares, productos más de innovación, y con diferentes sistemas, incluso de transporte, que estamos viendo para asegurar el aprovisionamiento. Y obviamente, otra tendencia que estamos viendo, quizás un poco más lenta, pero que también está pasando, es la adaptación o la incorporación de, podríamos llamar, diferentes tecnologías al supply chain 4.0, ¿no? Igual que estamos viendo la industria 4.0, pues le sigue el supply chain 4.0, ¿no? Con la adopción de tecnologías, la incorporación pues de Big Data, de inteligencia, de IoTs, el trabajo con plataformas, el buscar tener información en tiempo real mucho más efectiva de los proveedores, el hecho de tener mucha más transparencia en el proceso logístico. En cualquier caso, este es un ámbito de cambio importante, y nuestra aproximación, o lo que estamos viendo con algunos clientes, es que no es simplemente un tema de proveedor y coste, es un tema de una visión más holística. Es qué modelo de supply chain quiero tener en los próximos años, considerando que la crisis del COVID probablemente será intermitente y probablemente no será la única que tendremos en los próximos años, o al menos en nuestro análisis de riesgos tenemos que tener en cuenta cómo debe ser nuestro modelo alternativo de proveedores y trabajarlo y tenerlo listo en el caso de que volvamos a tener una crisis. Y para eso, una aproximación amplia, holística e innovadora ayuda a definir soluciones más sólidas en el medio y en el largo plazo. El cuarto ámbito tiene que ver con el que nos toca a todos más de cerca y que de hecho hoy hace que estemos haciendo un webinar y no una conferencia, y es la integración del teletrabajo en la vida cotidiana. Arriba a la izquierda, lógicamente, la situación más de crisis, ¿no? Donde a todos nos ha sido complicado compaginar la vida familiar, los hijos, el trabajo. Todos hemos visto la típica situación en la cual estábamos en una reunión de trabajo y nuestro hijo pequeño ha venido a enseñarnos y a enseñarle a todo el mundo la flor que acababa de hacer, y hay que hacerle caso porque si no monta un berrinche y con cariño revienta la reunión, ¿no? Y esa combinación de vida privada y de teletrabajo pues, ha puesto a prueba muchas organizaciones y la paciencia de muchas personas, ¿no? Pero más allá de este aspecto puntual, y si queréis un poco anecdótico, que entendemos que la nueva normalidad no será tan dramático, sí que es cierto que el teletrabajo ha venido para quedarse. Quizás no en los índices que estamos teniendo actualmente, pero modificará conductas. Nos estamos dando cuenta que a lo mejor no hace falta viajar tanto, o intuimos que nos van a limitar la capacidad de viajar, o que las empresas, por prevención, limitaremos la capacidad de viajar en los próximos meses. Y por tanto el reto no es tanto cómo hacer bien el teletrabajo, porque ahí hay plataformas, ¿no? Estamos con el Zoom, hay otras. El gran reto es cómo gestionar equipos que tienen que afrontar retos complejos a distancia. Estos equipos están diseminados con diferentes niveles de madurez tecnológica, es decir, no todo el mundo es nativo digital, donde hay una confusión de oferta de plataformas y de herramientas, donde no estamos acostumbrados a ser creativos en un entorno digital, y donde estamos viendo que en las empresas, porque esto pasa de forma real en todas las empresas, y luego en el momento del debate me gustará oír vuestra opinión, pero estamos viendo cómo dentro de un grupo amplio de trabajadores y de colaboradores, diferentes personas
un poco adoptando un estilo emprendedor, dan diferentes respuestas a este entorno de trabajo. Es decir, hay gente que enseguida se organiza y monta un grupo de WhatsApp y adopta una herramienta creativa online y utiliza post-its online y plataformas y montan webinars, y hay gente que se queda parada, que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y eso es un ámbito de reto muy importante para las organizaciones, porque necesitamos que toda la organización avance y evolucione en la dirección de trabajar de forma virtualmente. Trabajar e innovar, porque nos estamos enfrentando a una situación nueva, nos estamos enfrentando a una situación buca, a una situación rara, en una situación de poca previsibilidad, y hemos perdido ese contacto, esa cercanía, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces de reconducirlo de forma lo más efectiva posible hacia un sistema de teletrabajo. En cualquier caso, esto es uno de los retos importantes para las organizaciones. Es verdad que la situación tan típica o tan aguda que hemos vivido de teletrabajo en las últimas semanas será algo diferente, pero en cualquier caso pronosticamos que las organizaciones deben saber trabajar en entornos complejos, con una aproximación emprendedora, en entornos de alta volatilidad, con una aproximación un poco startup, es decir, con una aproximación de probar cosas pequeñas y validarlas, y adaptar, y avanzar un poco a ciegas, ¿no? Con un espíritu un poco emprendedor, sin demasiada información, en un entorno claramente de trabajo remoto y digital. Y hasta aquí un poco de los 4 ámbitos que están siendo transversales a todas las empresas. Me gustaría ahora cerrar esta presentación con un 5.º ámbito, lo que he venido a denominar el modelo 4+1, ¿no? 4 ámbitos transversales y luego uno específico que tiene que ver con el vertical sanitario. Indudablemente la salud es el centro de esta crisis y por tanto es el centro de la solución. Ya hace años un premio Nobel, Robert Fogel, hizo la previsión, no sabíamos si sabía lo del COVID o no, pero hizo la previsión de que en el siglo XXI el motor de la economía sería la innovación en el ámbito de salud. Y dijo algo que hoy puede parecer profético, pero que es interesante, que es, hoy en el siglo XIX el tren fue el motor de la economía y de la transformación de muchos países, especialmente, vamos a decir, occidentales. El automóvil lo ha sido en el siglo XX y la industria que marcará el paso en términos de creación de valor e innovación en el siglo XXI es el sector salud y especialmente la innovación, ¿no? Y es cierto que aquí estamos viendo un montón de innovaciones. Tenéis que pensar que todas las crisis normalmente llevan a un salto cualitativo de la innovación. Las crisis y las guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un salto muy cualitativo en innovación en muchos sectores, especialmente industrial. La Guerra Fría nos trajo la carrera aeroespacial y otros ámbitos. Y a partir de esta crisis yo creo que se acelerará, ya había empezado, pero se acelerará de forma muy relevante la transformación y la transformación digital en el ámbito sanitario. De hecho, hay algunas publicaciones que pronostican que si la crisis del 2008 permitió una innovación digital muy relevante en el ámbito del fintech, de todo lo que es las tecnológicas del ámbito financiero, es previsible, se están viendo índices e indicaciones muy claras de que esta crisis traerá un desarrollo muy relevante en todo lo que es el health tech o el digital health. Y de hecho estamos viendo, algunos gobiernos han utilizado plataformas digitales para gestionar esta crisis, tanto a nivel nacional, como fue el caso exitoso de Corea, o a nivel regional y autonómico, como hemos visto, por ejemplo, en España y en otros países. Google y Apple han anunciado una alianza para desarrollar un sistema que ayude a la gestión de la distancia social, y hemos visto empresas del sector industrial, por ejemplo, como es Istoval, o de robots, como es una danesa, Blue Robots, presentar nuevas soluciones alrededor, en este caso, de la higienización y la prevención del virus, ¿no? Por tanto, el ámbito sanitario es realmente un ámbito que se está viendo transformado. Están entrando nuevos players, se están acelerando la incorporación de nuevas tecnologías. De hecho, yo creo que todos sabéis que la inteligencia artificial ha permitido precisamente descodificar el genoma del COVID de forma muy rápida y está permitiendo acelerar los plazos de desarrollo de la vacuna. Están hablando de un año nos parece mucho, pero tenéis que pensar que normalmente
para pasar las 4 fases de desarrollo de una vacuna es mucho más de un año. Y también la forma de trabajar de la industria. Estamos viendo cómo se aceleran de forma clara alianzas y formas colaborativas de trabajo que antes no estaban tan desarrolladas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el ámbito sanitario en general, no solo para las empresas de salud, sino también para otras empresas, está siendo una oportunidad, ¿no? Y me gustaría cerrar este apartado con un caso curioso. No sé si todos conocéis la marca Playmobil, la marca de juguetes. Son especialistas en plásticos y han desarrollado una careta, una máscara, perdón, reutilizable, con unos filtros reutilizables, que la verdad es que les está funcionando muy bien y es un ejemplo de adaptación a la nueva realidad, ¿no? En cualquier caso, y para ir cerrando, creo que es importante entender que la innovación y la aproximación transformadora hacia modelos más emprendedores, más adaptados al mercado y a reaccionar de forma rápida, es clave ante la nueva realidad y que solo las empresas que sepan adaptarse de forma ágil, una vez más, como ha pasado en otras crisis, serán capaces de sobrevivir. Y que este cambio de paradigma y la generación de valor solo se podrán capturar con nuevas aproximaciones. Cerrar la ponencia diciéndoos o recordándoos un poco los 4 ámbitos, lo que llamamos los ámbitos del modelo 4+1. Los ámbitos son la respuesta al cliente, la respuesta flexible y cercana, la apertura a nuevos canales, especialmente digitales, la potenciación de esos canales de relación con el cliente, el repensar de forma holística y estratégica la cadena de valor y la cadena de suministro, el adoptar de forma relevante nuevas formas de trabajo remoto y con un denominador común para todos, creo, que es el ámbito sanitario, ¿no? El hecho de poner foco en cómo resolver esta crisis sanitaria y cómo podemos dar nuevas soluciones desde diferentes sectores al reto que nos plantea la COVID. Estas son las ideas que os quería transmitir hoy. Si estáis interesados, abajo en el link tenéis más información. En nuestro blog hemos publicado un post donde damos algún detalle y algunos ejemplos más. Y si os interesa, luego cuando os pasemos la presentación, pues podréis consultarlo. Por mi parte, nada más, agradeceros hoy vuestra participación. En esta transparencia tenéis lo que son mis datos de contacto. Si estáis interesados en comentar algún tema en concreto, encantado de dar respuesta. Y creo que con esto podríamos cerrar lo que es la presentación y a partir de ahora dar un poco apertura y paso a lo que serían el turno de preguntas. Muchas gracias, Xavier, muy interesante. Como bien comentabas, esta presentación os la enviaremos igualmente con el link del vídeo para aquellos que habéis llegado tarde o los que tengáis que iros ahora. Tenemos algunas preguntitas. Empiezo. ¿Crees que con esto del coronavirus hemos pasado de la confortabilidad a la inseguridad o al contrario es una oportunidad para innovar? O sea, uno es claramente una oportunidad para innovar, porque las crisis favorecen la innovación, lo he explicado antes, ¿no? Hay una historia sobre que crisis en chino significa a la vez amenaza y oportunidad. Luego, hablando con chinos, te dicen que bueno, exactamente esto no es así, es un poco más complejo, pero es verdad que las crisis siempre tienen 2 caras, ¿no? Tienen la cara de la incertidumbre. Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre, es decir, las variables, hay muchas variables afectadas y no sabemos la respuesta, es decir, no sabemos cuál es la solución clara a la COVID, porque hablamos de una vacuna, pero podría ser que la vacuna tardara en llegar o que no fuera efectiva o que tuviera efectos secundarios, es decir, es verdad que se han abierto un montón de trabajos en paralelo y no solo vacunas, hay otros ámbitos sanitarios, por ejemplo, Grifols está trabajando con el plasma, se está trabajando con retrovirales, hay muchos ámbitos que se está trabajando y daremos con una solución, pero no sabemos cuándo, no sabemos si el virus mutará, no sabemos cuánto tiempo durará, no sabemos si en Navidades podremos coger el avión e ir a ver la familia, por tanto la incertidumbre es muy alta, esto yo creo que es indudable y lo estamos viviendo de forma clara, con lo cual me atrevería a decir que hemos dejado una zona de confortabilidad, ¿no?
Es verdad que los gobiernos occidentales están intentando tomar medidas para que la crisis no sea dramática, pero a nadie se le escapa que las medidas son limitadas. Es decir, no se puede aumentar las subvenciones del déficit de forma indefinida, ¿no? Habría una solución que un premio Nobel propuso hace tiempo, que es lo que llaman el helicóptero del dinero, ¿no? Helicopter money, que consiste básicamente en regalar dinero para que la gente gaste y no a cargo del presupuesto del Estado, sino a cargo del Banco Central, ¿no? De alguna forma, las políticas monetarias que se han hecho a través del quantitative easing y demás de los últimos años es una forma indirecta de intentar inyectar dinero en el sistema y eso también tiene un límite. Por lo tanto, incertidumbre y zona de no confort la tenemos. ¿Que la innovación es necesariamente parte de la solución? Yo creo que sí. Yo creo que lo estamos viendo y para no alargar la respuesta diría que tajantemente sí. Sí. Resulta complicado ver cómo se aplica el e-commerce en una empresa de servicios sociosanitarios. ¿Hay alguna iniciativa para el tercer sector? Sí, hay iniciativas, más que de e-commerce, quizás de relación, digamos, virtual o de combinar sistemas de relación más físico, más presencial y virtual con las personas, ¿no? Nosotros participamos hace años precisamente en un proyecto con empresas del sector tecnológico y sociosanitario, hace 10 años de esto, y se publicó, podéis buscar en Estados Unidos, una de las empresas que lo lideró fue Intel, de buscar soluciones mixtas para atender a personas mayores con riesgo de caída, combinando soluciones tecnológicas con soluciones presenciales. Yo creo que actualmente todo el mundo, por ejemplo, el riesgo de caída tiene asociado la medallita o los números telefónicos. Hay soluciones que son mixtas, pero indudablemente hay sectores, y el sector asistencial es uno, en el cual a día de hoy las personas aún no se pueden sustituir. Lo cual no quiere decir que si la crisis no persiste, no empecemos a ver la aparición de soluciones robotizadas en ciertos ámbitos y de forma acotada. De hecho, se están haciendo algunos pilotos en algunos países, especialmente en Asia. Pero está claro que es un ámbito, el de atención sociosanitario, que es algo más complejo. Un poco relacionado con eso, ya que todo está conectado a Internet, la velocidad y la calidad de Internet abre una brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas. ¿Hay que planificar alguna forma de Internet para todos para llegar a esas zonas rurales? Sí, indudablemente. O sea, Internet es... todo lo digital pasa por Internet, ¿no? Y la relación, es una zona rural o una zona urbana, pues es absolutamente crítica, ¿no? En general, la respuesta del sistema y de las operadoras ha sido bastante bueno. Es decir, el incremento de demanda ha sido muy fuerte y las soluciones en general han aguantado bastante bien y han demostrado que son robustas. Pero es verdad que sigue habiendo espacios de mejora y el ámbito rural es claramente uno de ellos. E indudablemente, en esa filosofía de que nadie se puede quedar atrás, igual que hay medidas sociales y económicas, tiene que haber medidas tecnológicas para que el alcance de las soluciones y de las oportunidades sea igual para todo el mundo, esté donde esté. ¿Y qué nuevos canales o plataformas recomiendas para conectar con el público que estén en auge en este nuevo contexto? Bueno, esto es muy diverso y muy, yo diría, depende mucho del sector y del ámbito en el cual estés, ¿no? Yo empezaría, si queremos ir de lo más general a lo más concreto, empezaría por las más masivas, es decir, indudablemente YouTube, Instagram, sí, son dos plataformas que a día de hoy están muy conectadas con la mayoría de los targets, ¿no? Facebook también, quizás la evolución en general de Facebook no es tan buena como la de otras plataformas, pero sigue siendo masivo, y también WhatsApp, ¿no? Yo diría que esto es un poco el póker de ases. Hay otras,
Twitter, pero son más específicas, ¿no? Yo creo que ahí es importante entender quién es tu target. Por ejemplo, si tu target es más joven y estás en el mundo de la cultura, YouTube e Instagram claramente son ganadores. Si tu target es más mainstream y estás en un producto más, podríamos decir, cotidiano, pues a lo mejor es más Facebook. Si estás en un servicio de determinadas características, quizás también Facebook es relevante y YouTube, ¿no? Entonces, depende un poco de a quién te diriges, de qué producto o servicio tienes y de cómo quieres hacerlo. Y luego está la otra parte, porque esto es la parte más de comunicación, ¿no? Luego está la parte más de venta. Yo creo que ahí depende completamente del sector en el que estés. Es decir, está claro que si estás en restauración, pues por decir a alguien, Globo es una opción, aunque no es la única. Y en cambio, si estás en un ámbito como es la tecnología, pues tienes que ir a expertos, ¿no? Como es el caso de Black Market u otros, ¿no? Pero yo os animaría con un clásico que es Google a buscarlo y en función de vuestro sector y de vuestro target entender cuál es la que encaja más. Genial. Volviendo al ámbito del teletrabajo, nos comentan, se habla de que gracias a COVID se ha realizado el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Al inicio de la crisis pensé realmente que esto iba a marcar un antes y un después. Sin embargo, tras hablar con algunos compañeros, he recibido siempre una opinión en el mismo sentido. Qué ganas de volver a la oficina, estando en casa no desconecto, esto es un infierno. ¿Crees que realmente habrá un cambio en la forma de trabajar? Sí, este es un punto interesante. Yo creo que aquí se superponen dos hechos. Digamos, la reacción psicológica y el alcance médico de la crisis, vamos a decirlo así. Desde un punto de vista psicológico, la reacción que esta persona ha comentado es cierta, es decir, somos seres sociales, los latinos aún más, y probablemente los españoles dentro de los latinos claramente también más, ¿no? Y lo hemos visto. Por tanto, es posible que en el momento que nos lo permitan, volveremos, en la medida de lo posible, a las formas más, digamos, presenciales y clásicas. No obstante, hay dos consideraciones a hacer aquí. Una cosa es que lo deseemos, la otra es que la realidad médica nos lo permita. Es decir, en función de las condiciones de salida en esta nueva realidad, si nos imponen distancias de 2 metros en el espacio de trabajo, si nos imponen ir con máscaras, reuniones de menos de 10 personas, determinados protocolos, y además se demuestra que cuando no se cumplen los protocolos hay rebrote, probablemente estaremos en una situación de teletrabajo bastante tiempo. Y el segundo ámbito es que las empresas han visto que el teletrabajo es efectivo, de hecho es muy efectivo en términos de efectividad, es más efectivo muchas veces que el trabajo presencial y además ahorra viajes. Entonces ahí habrá probablemente una evolución cuando regresemos. Pensad también que el tema viajes es uno de los más sensibles a la propensión de la pandemia. Es decir, todo el tema viajes y el tema movilidad será de lo último que se abra. Entonces, todo lo que esté relacionado a ámbitos de relación virtual y teletrabajo que minimicen los viajes, probablemente veremos un cambio importante. En respuesta al tema de los servicios sociosanitarios, nos comentan, al final las personas seremos un estorbo para la eficiencia. ¿Hasta dónde? Esto es una reflexión muy personal. Yo creo que las personas no somos un estorbo a la eficiencia. Esto, para hacer, si queréis, un poco de analogía, los modelos cuando están en disrupción, es decir, ahora estamos, además del COVID, estamos viviendo otra gran transformación, que es la transformación digital, ¿no? Se suman las dos. Y el mundo en 10 años será muy diferente al que estamos viviendo ahora y al que hemos vivido en los últimos 10 años, ¿no? Pasó lo mismo en la revolución industrial, pasó lo mismo en la revolución comercial. Entonces yo creo que este es un ámbito que se me escapa al ámbito de mi ponencia, es un ámbito más filosófico, social. Lo que sí se puede decir desde un punto de vista histórico es que todas las sociedades pasan por un periodo de transformación, que todas las transformaciones son traumáticas. Quien diga lo contrario miente,
Puede haber más o menos traumatismo, puede haber revoluciones en la calle o negociaciones en los salones, pero hay cierta tensión. Hay acumulación de capital, en todas las crisis hay acumulación de capital. Hay transferencia de riqueza, en todas ha pasado. Y luego hay negociación y se vuelve una nueva normalidad. Entonces, pretender que las personas son estorbo, bueno, yo creo que es parte de la negociación o de la historia, pero al final las personas no podemos ser estorbo porque somos parte del modelo, ¿no? Con lo cual, sí o sí, se llegará a un punto de equilibrio. Lo que pasa es que entre medio habrá una transformación. Vale, vamos por las dos últimas. ¿Se puede hablar de innovación adaptativa que busca supervivencia de la empresa repensando procesos existentes para crear nuevos productos y servicios? La innovación externa disruptiva tiene encaje difícil en la época COVID-19 por tener baja receptividad en las empresas. Sí, esto es correcto. En términos generales es correcto. Yo diría que en general la innovación más incremental o adaptativa es la que siempre tiene mayor recepción. Yo creo que esto es correcto en todas las empresas. De todas maneras, es así en todas las empresas, es estratégicamente correcto. Es decir, pensad que Google, el gran paradigma de la innovación, invierte, me parece que es el 70% de sus recursos, o más del 70% de sus recursos, en innovación que no es disruptiva, que de alguna manera está ligada al core business o es adaptativa o transformativa. Por tanto, la innovación disruptiva siempre es una parte pequeña de la innovación en todas las empresas. Lo que pasa es que tiene que estar presente. En términos de inversión de recursos puede ser el 10, el 5 o el 3, pero lo importante es que esté, ¿no? En una de mis ponencias explicaba, hombre, en épocas de transformación alguien se tiene que preocupar de cómo es el competidor y el modelo de negocio que va a matar a mi empresa. Y en la crisis del COVID yo creo que alguien debería estar pensando cómo es el que me va a matar el negocio, porque probablemente pasará, ¿no? Con lo cual es cierto que la innovación disruptiva tiene menos cabida, es cierto que la innovación adaptativa es muy relevante. Yo creo que a muy corto plazo hay que centrarse en innovación adaptativa, porque estamos en un entorno de crisis, de pocos recursos y además tenemos un reto, vamos a decirlo así, muy evidente. Es decir, hay una crisis sanitaria y hay que darle solución. No estamos en un reto complejo de una evolución a medio plazo. No, hemos tenido una evolución muy fuerte, muy violenta, muy concreta. Entonces, la innovación que se piense tiene que ser innovación que pueda dar solución a relativamente corto plazo a ese reto o a esos retos que nos presenta el COVID. Pero yo animaría a que una parte de los recursos se siguiera dedicando a innovación disruptiva, a pensar cómo va a cambiar el modelo de negocio, cómo van a cambiar los canales, cómo va a cambiar el teletrabajo, cómo va a cambiar la forma de relacionarse con el cliente. Porque si solo resolvemos el problema a corto plazo, quizás en 2 o 3 años tengamos otro problema. Entonces, siendo una pyme, ¿qué recomendaciones prácticas y concretas puedes hacer para llevar a cabo la transformación del negocio? Yo las recomendaciones prácticas que os diría es, uno, centraros en las necesidades del cliente, eso es lo primero. Recordar un poco el esquema que os he presentado, centrarse en entender qué está pasando con el cliente, cómo está cambiando el cliente, qué necesidades tiene, qué le preocupa cuando vuelve. He visto, por ejemplo, empresas de electricidad o de suministro de material eléctrico entrar en lo que sería el negocio de la desinfección, porque sus clientes, además de preocuparles la iluminación, ahora les preocupa la desinfección. Por tanto, entendiendo el cliente como una entidad, ¿no?, que tiene varias necesidades más allá de lo que es propiamente mi producto, ¿qué necesidades tiene mi cliente? La segunda pregunta sería, cuando tengo identificadas estas necesidades, ¿le podemos dar respuesta con nuestras capacidades a alguna de estas necesidades? ¿Podemos adaptar nuestros procesos? ¿Podemos cambiar parte de nuestro modelo de fabricación o de nuestro modelo de negocio para llegar y dar servicio a este cliente? ¿Podemos llegar a alianzas con otros proveedores o con otros players en el mercado para dar servicio a ese cliente? El tercer ámbito sería, o el segundo ámbito sería cómo llego a nivel de canal, si tengo que cambiar el canal o no, si tengo que potenciar el canal digital. El tercer ámbito es qué pasa con mi modelo de suministro. Y el cuarto ámbito es cómo hago que mi equipo sea más efectivo y más innovador
teletrabajando, porque probablemente esta situación se alargará varios meses. Perfecto. ¿Te da tiempo a una última pregunta que ha entrado ahora mismo? Adelante, por favor. Sí. En el sector de la educación relacionado con la conciliación y la nueva realidad que comentabas, ¿qué cambios o soluciones crees que son posibles? Y si las empresas son ahora mismo más conscientes de esto. En el ámbito de la educación. Hmm. Sí. En el ámbito de la educación, este es uno de los grandes sectores que se está viendo transformado y estamos viendo que la solución no es fácil. Yo lo he vivido por la familia, porque bueno, tanto los hijos como algunas personas trabajan en el ámbito de la educación. La adaptación no es fácil. Estamos viviendo un cambio de modelo claro. Probablemente lo que se tiene es un modelo mixto, ¿no? Donde hay una parte digital, sí o sí, y de hecho los gobiernos autonómicos están haciendo grandes esfuerzos de infraestructura para poner en marcha precisamente sistemas de relación digital con los alumnos. Pero ese modelo, o sea, no puede ser 100% digital, es decir, probablemente iremos a un modelo donde habrá una parte que será presencial. Es importante para la educación de los chicos y para la socialización de los chicos y las chicas de que tengan una parte presencial, pero luego probablemente tendremos al menos durante un tiempo de convivir con un modelo mixto. Por tanto, yo veo ahí una evolución y también probablemente en lo que es el sector de formación, vamos a decir, de adultos o de no niños, una potenciación también de las fórmulas mixtas o digitales o no presenciales, muy clara. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias también a todos los asistentes. Os enviaremos la presentación y el vídeo enseguida que estén listos y esperamos que estéis todos bien y que tengáis muy buen día. Muchas gracias, cuidaros todos. Adiós.